Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo será tu próxima pareja? Tu futuro marido, mujer. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, suscríbete, regálame un like, comenta. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, déjalos volar a otra persona. Siempre intento adaptarlo para todo público, diferentes situaciones. Por eso siempre digo que lo tienes que adaptar a lo que más te resuene y lo que no lo dejamos volar para otra persona. Y si quieres una sesión privada conmigo, me puedes escribir a mi correo cucatarot@gmail.com. Lo dejaré todo por aquí abajo. También, si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, ñuneta.tarot. Sobre todo, gracias por verme, por esos comentarios tan guays, tan bonitos que me dejáis. De verdad, os quiero, os amo, sois personas increíbles. Y sobre todo, nunca dejéis de soñar y de brillar. Gracias. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. Opción número 2, este corazón que pone love. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. O la opción número 1. ¿Cómo te irá en el amor? Opción número 1. Yo lo que estoy canalizando, voy a poner aquí mejor para que podáis ver las cartas. Y por eso me sale la carta del colgado. Has estado en un momento puntual, incluso yo creo súper bonito al final, de que hiciste un parón en el amor, te has conocido, has sabido qué es lo que quieres, qué es lo que no, qué es lo que permites entrar en tu vida. Sí que es verdad que, bueno, eres una persona, te ha costado realmente pensar de esta manera. No lo has tenido fácil en el amor, siento de que incluso te has podido sentir como un clines, ¿no? De usar y tirar, ¿no? Eres una persona súper entregada, amorosa, muy dulce, pero siento de que no te supieron valorar, dar tu lugar, y eso llegó a que lo que estoy canalizando también, que vienes de una relación bastante traumática, muy dolorosa, que tuviste que al final cortar, te sentiste como que te vendía desengañada, por decirlo de una manera. Hasta que decidiste, mira, yo me voy a tomar un parón en el amor, le cogiste incluso manía, no crees en el amor, etc, etc, etc. Pasado un tiempo, yo siento, opción número 1, que has sanado, te has valorado, te has querido. Sí que es verdad que hubo una época que a lo mejor, bueno, estuviste más tiempo para ti, más en casa, o sea, te has centrado en ti. Sí que es verdad que en tu entorno, opción número 1, como que perdiste un poco en contacto con la gente de alrededor, pero tu lema era, quien estará en un futuro va a entender el por qué yo me he tomado tiempo para mí de sanar. Estará quien no lo entienda, pues a lo mejor no merece mi tiempo, o a lo mejor esa persona en la actualidad pues no merece estar en, pues eso, ¿no? En mi vida actual.
Pasa un tiempo, dejamos el dolor, te veo, y por eso me sale la carta de la justicia, ¿no? Y el as de bastos, ¿no? Y aquí, ¿no? Abriéndote al mundo. Decir, te veo actualmente entrando, saliendo, si no lo haces, lo harás próximamente. Intentando como quedar con viejas amistades, te veo haciendo cosas nuevas, abriéndote como al mundo, ¿no? Incluso opción número 1, siento de que vas a quedar con amigas tuyas que tienen pareja, te alegras por ellas, pero vas a decir, esto yo lo que estoy canalizando es que te va a dar a pie, por decirlo de una manera, a abrirte y decir, oye, mira, yo me siento preparada, yo quiero enamorarme, yo quiero una estabilidad, yo quiero formar un hogar, una familia, quiero conocer a alguien nuevo, pero siento de que vas a poner como tus normas. Está bien, vas a hacer como filtros y ya está, te vas a mantener ahí. Tampoco veo que estés con ansias de quiero conocer a alguien, no, o sea, eres una persona que con muchas fortalezas actualmente sabes lo que quieres, no vas a bajar tus estándares y vas a decir, esto es lo que quiero, sé que va a venir y punto. Voy a conocer a esa persona. Yo te veo a lo mejor alguna aplicación que te apuntes por redes sociales. Sobre todo te veo muy directa, o sea, personas que veas, ay, hola, ¿qué tal? Que no sé qué, yo quiero para pasar el rato, o sea, vas a ir como directa al grano, o muy directo, decir, mira, yo quiero esto, esto, esto. Bien, pues bien, si no, no. Sobre todo, si eres una persona tímida o es que ir tan directa, yo te aconsejo que tu nueva versión vaya directa al grano. ¿Por qué? Porque al menos que no te hagan perder el tiempo o que no te vuelvan como a tomar el pelo. Esto yo es lo que estoy canalizando y mensajes que debéis de recibir para algunas personas. Que dices, mira, oye, a mí no me va el rollo de redes sociales, de aplicación, yo quiero conocerlo, pues a lo mejor en mi tiempo libre yo me voy a apuntar a algo que me encanta hacer y voy a conocer gente. Perfecto, te veo conociendo gente, incluso a esa persona. Pero también, opción número 1, la conocerás, os gustaréis, pero es que te veo directamente al grano. O sea, decir, mira, yo quiero esto, esto, esto. Sé que puede sonar para algunas personas un poco, pero qué frío, ¿no? Pero es que opción número 1, siento de que os han hecho tanto daño, estás en un periodo de que, ¿sabes lo que pasa? Que has sanado, te has curado, estás abierta, ¿no? Sí que es verdad, obviamente te da un poco de miedo a los cambios, obviamente, pero no estás para que te vuelvan a hacer daño. Y es una manera, yo creo, de echar como hacia adelante, opción número 1, es decir, mira, yo quiero esto, 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 y así es una manera pues de protegerte y saber qué es lo que tú quieres y lo que quiere esa persona. O sea, que no te dé cosa ni nada. Ir directamente a gran opción número 1. Y lo harás. ¿Que eres una persona tímida? Por supuesto. Pero te veo así en tu nueva versión, clara y directa. O claro y directo, que también tengo mi público masculino. Escribidme por aquí abajo mi público masculino, me encanta leeros también. Lo ves, se te va a abrir una nueva puerta en el amor, opción número 1. Tanto que próximamente yo te veo conociendo gente nueva y de esa gente nueva, opción número 1, o por una aplicación, vas a conocer a esa persona. Puede que a lo mejor, si tú te apuntas a una aplicación de citas, bueno, yo te digo que puede que a lo mejor te encuentres algunos personajillos o personajillas, pero que tampoco te lo vas a tomar como en modo un poco de reírte, ¿no? Como para contar historias a tu sector más íntimo. Sí que es verdad que yo te veo, lo ves camino, vas camino hacia el amor. ¡Qué bonito! Estoy últimamente muy filosófica, me encanta. Pues eso, yo te veo conociendo a alguien, como te he dicho,
por alguna aplicación o que te apuntes en tu tiempo libre a algún hobby por redes sociales para conocer gente y de ahí conozcas a alguien. Sí, es como yo veo opción número 1, que conocerás a alguien. Obviamente a esta persona le va a encantar porque ¿sabes lo que pasa? Que opción número 1, lo has pasado tan mal, tan mal, que estás en un periodo que es que te da igual, estás en un modo directa, clara, sabes lo que quiere, no vas a bajar tus estándares y a esa persona, ¿sabes? En menos de huir, le va a encantar. ¿Sabes por qué? Porque a esa persona lo que le encanta de ti es que eres una persona sincera, que no le vas a hacer perder el tiempo. Incluso esa persona que llega a tu vida ya está entrando a tu vida, opción número 1. Siento de que también busca algo como tú. Sí que es verdad, opción número 1, que para la nueva persona que entra, y esto os puedo resonar, para algunas personas ya sé que me vais a ver varios, y en esto estaréis de acuerdo, lo dejamos volar para otras personas. Que a lo mejor la persona que conozcas, puedes que físicamente, a lo mejor tú eres una persona muy espiritual, que le encanta vestirse rollo de deporte, yogi, y a lo mejor la persona que tú conozcas, a lo mejor le va el rollo rock, pero ojo, no te quedes con la primera imagen de él o de ella. ¿Sabes por qué? Porque tenéis ideas muy similares. Es una persona totalmente... Tú te puedes imaginar que es una persona que va del rollo dura de pela, etc, etc, etc. Para nada. Es un osito, es una persona muy activista, le encanta ayudar hacia los demás, muy leal, muy sincera y le encanta a la gente que sabe lo que quiere y eso es lo que le va a enamorar. Opción número 1. Incluso siento de que esta persona se va a pillar más él o ella que tú. Tú te irás pillando, pero conforme vayáis teniendo citas. Qué bonito, opción número 1. Y la verdad, de todos los taros interactivos que he hecho del amor, para mí este es más intenso, más claro, o sea, me están hablando súper claro las cartas. No sé, me encanta la persona nueva que entra a tu vida. Qué bonito. Sigo diciendo, opción número 1, no te quedes con la primera impresión. Puede que a lo mejor físicamente tengas una imagen de él o de ella, pero para nada, conócela. Si la conoces, pero dices, oye, mira, pues no. Pero yo veo que con el tiempo, opción número 1, esta persona, incluso siento opción número 1 que tú próximamente quieres emprender, quieres estudiar, te veo celebrando algo importante en tu vida, opción número 1, que la vas a hacer como participar en esa situación a esta persona y siento de que esta persona, opción número 1, o también, vas a atravesar algo un poco crítico en tu vida privada, opción número 1, que esta persona va a estar ahí, es cuando tú también la vas a empezar a mirar con otros ojos, opción número 1. Por eso te digo, conócela, no te quedes con la primera imagen, porque a veces se nos va los ojos con otras personas y a lo mejor luego no son como pensábamos. Y las personas que menos pensábamos, luego son las que están ahí y son las que luego nos enamoran. Opción número 1, porque yo conozco parejas que para nada pensaban que iban a terminar juntos y hoy en día son llamas gemelas. Qué bonito. Por eso te digo, me sale el puente, ¿no? Con esta persona es lo que te digo. Vivirás una situación crítica que va a estar ahí. O a lo mejor tú te sacas un curso, vas a emprender, o a lo mejor vas a tener algo o una situación que para los demás le va a parecer loco de decir dónde va, y esta persona te va a apoyar. Y sigo diciendo que esta persona inconscientemente te va a atrapar. Qué bonito, opción número 1.
Aparte de que con esta persona vas a hacer escapadas, viajar, es una persona bastante dulce, muy tranquila y siga bailando, por supuesto. Para mí siempre que me sale esta carta me encanta. ¿Sabéis por qué? Opción número 1, porque os veo con estabilidad, os veo con nuevas ilusiones en la relación. Es que incluso en un futuro os va a encantar bailar juntos. Es que lo vais a hacer todo juntos. Vais a trabajar en equipo. Incluso siento de que cuando tengáis alguna diferencia o algo, vuestra palabra básica en la relación va a ser conversación. Es que os veo con mucha comunicación. O a lo mejor esa persona la conoces bailando, opción número 1. A lo mejor te encanta bailar bachata, salsa, lo que sea, ¿no? O a lo mejor lo típico que dices, mira, me voy a ir a tomar algo a algún pub con alguien y conoces a esta persona. Lo que sí también, opción número 1, os encanta mucho escuchar música. O a lo mejor el día que la conozcas a esta persona, también, opción número 1, yo lo que es que más siento que la vas a conocer más bien en tu tiempo libre o en redes sociales, o a lo mejor vas a algún evento, cafetería, en donde sea, y vas a conocer a esta persona. Yo lo veo más por ahí los tiros. Aparte, opción número 1, también a esta persona siento que cuando cumplas años, o una de dos, esta persona aparece como regalo ya por destino de tu equipo de luz. O esta persona también, el día que la conozcas, recientemente cumpleaños, es su cumpleaños. O a lo mejor la conoces en algún bautizo, boda, también. O en algún evento. Es que es lo que más me viene, opción número 1. Pero lo que sí está claro, que esta persona ya está entrando a tu vida. Y aparte, opción número 1, yo lo que estoy canalizando, que en un futuro os iréis a vivir a un sitio que pueda haber mar. Es que para vosotros es muy importante, o tu futura pareja, vivir cerca del mar. Es como su filosofía de vida, es lo que me viene. Le aporta paz, tranquilidad. Aunque tú ahora vivas en una ciudad, estado, que no haya mar, que vivas en el interior, pero tú con el tiempo, opción número 1, te vas a ir cerca del mar. O un sitio súper tranquilo. Qué bonito, opción número 1. Me encanta la persona nueva que llega para ti. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme cucatarot@gmail.com. Está todo en la cajita de información. También opina, suscríbete. Gracias, gracias, gracias por verme. Y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2 que tengo para ti en el amor. ¿Qué viene? Tu futura pareja. ¿Qué viene en el amor? ¿Qué viene para ti en el amor? A ver, lo pondré por aquí, que veáis mejor las cartas. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, que es alguien totalmente nuevo, tu futura pareja, no es nadie del pasado. Siento, opción número 2, que vienes de una relación, sobre todo que, o una de dos, estuviste súper pillada,
o no te supo valorar, tú lo dejaste, pero igualmente esta persona te hizo como sentir como culpable. Incluso siendo opción número 2 que esta persona, tu antigua pareja, siento también de que es muy importante de que hable de esto. Es lo que siento. Me explico. También opción número 2 que te hizo sentir culpable, te hizo un poco como pasarlo mal. Incluso siento de que te acosó un poco, te sentiste agobiada, agobiado, por como en modo castigo, ¿no? Tú me dejas, pero yo como que te voy a castigar, ¿no? Y sí que es verdad que al final te pudiste sacar a esta persona de tu vida. Sí que es verdad que por esta situación, ¿no? Por eso me sale el 8 de espadas, ¿no? Al final de que y el ermitaño te pudiste sacar a esta persona, opción número 2, o a lo mejor esta persona luego te dejó también, se arrepintió y luego quiso volver. Algo pasó que te las pagó, que te las hizo pagar de una manera. En conclusión, opción número 2. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo, como digo en la introducción. Si no, podéis ver la introducción. Y cualquier comentario que digáis fuera de lugar, obviamente lo voy a quitar. Opción número 2 o opción número 1. ¿Vale? Porque esto no deja de ser un tarot interactivo. Yo soy una persona que me encanta que me comentéis tal, pero también ciertos comentarios es que no pierdo mi tiempo, ¿vale? Y perdona si soy un poco tajante. Sobre todo, opción número 2. Dejaste pasar el tiempo, te marcó. Sí que es verdad que tú igualmente en el amor, tú sabías lo que querías, tú siempre has querido una estabilidad, formar una familia, hijos, no hijos, viajar, pero siento de que esta persona como que no tiraba, ¿no? Y al final tuviste que cortar con tu pasado. Pasado un tiempo, opción número 2, o a lo mejor estás en ese periodo, yo te veo entrando a tu vida una persona nueva, por eso me sale la carta del juicio, que te va a iluminar, te va a aportar lo que tú desees. Qué bonito. Siento opción número 2, que esta persona la puedes conocer por redes sociales o a través de otra persona. Por ahí van los tiros. En definitiva, por redes sociales o a lo mejor no hace falta que te apuntes a alguna aplicación o app de citas y a lo mejor la conoces en algún grupo para conocer personas. Porque siento de que te has quedado con tu círculo íntimo que a lo mejor todos tienen pues sus cosas, sus familias, su día a día, ¿no? Y a lo mejor tu círculo se ha quedado muy pequeño y estás en un periodo de que quieres hacer cosas nuevas, conocer personas nuevas, sabes que a lo mejor por donde te mueves, pues esta persona no va a aparecer, ¿no? Y sientes ya de que si no sales un poco de ese círculo, pues esta persona no va a aparecer, ¿no? Sí que es verdad que yo te veo haciendo como cosas solo, sola, o sea, yéndote a una cafetería o pasando el día contigo misma y al gimnasio. Pero igualmente sabes que a lo mejor no ha dado como resultado, por decirlo de una manera, ¿no? Y siento de que a veces hace falta en el destino hacer un pequeño empujoncito, ¿no? Para conocer a esta persona. Es lo que yo estoy canalizando para ti. Opción número 2. Esta persona igualmente hablaréis, os gustaréis. O sea, te gustará hablar sobre todo por redes sociales con esta persona. O a lo mejor o alguien te puede decir, mira, que, tengo un amigo o amiga que encajaréis. Y mira, yo te doy el número de teléfono y ya hablaréis. Veo por ahí los tiros. Y te va a gustar. Sí que es verdad que esta persona también quiere una estabilidad, quiere formar una familia, un hogar. Cuando digo familia puede ser animalitos o hijos, lo que vosotros deseéis. O a lo mejor sí que es verdad, opción número 1, puede que tú a lo mejor quieras tener hijos y esta persona no lo sabe, pero que tampoco va a ser un inconveniente. O a lo mejor tú no quieres tener hijos y esta persona sí, pero que si no hay, pues que no pasa nada. Y si hay, pues perfecto, ¿vale? O sea que tampoco os veo con la mente abierta. Sí que es verdad, opción número 2, que bueno, que sois bastante tranquilos, pacíficos, que sabéis lo que queréis,
tenéis cosas en común también. Sí que es verdad que tenéis como la ideología, opción número 2, de que queréis iros a un sitio tranquilo. Siento de que a lo mejor tú puedas tener problemas de respiración donde tú vives, o puedas tener asma, odias la gente que fuma, o que gente que fume pero que fume en otro lado. Y a lo mejor donde vives puedes vivir a lo mejor en un sitio con mucha contaminación, ciudad, ¿no? Y siento, opción número 2, que esto te está causando ya problemas de salud. Y tienes la opción con la idea de próximamente de irte a vivir a otra ciudad, a un sitio más tranquilo, a otro estado. O sea que tú esa idea la tienes. Esta persona, por mucho que pienses que no la va a compartir, te va a ayudar. O a lo mejor también, opción número 2, puedes que tú ya digas, mira, por fin ya puedo mudarme o cambiarme de ciudad, lo que sea, irme a un sitio más tranquilo, y en plena mudanza puede que también conozcas a esta persona. También pueden ir por ahí los tiros. Pero lo que sí está claro, que también veo, opción número 2, que esta persona está ya entrando a tu vida. Sí que es verdad también que le gustan vestirse como también, como me salía en la opción número 1, rollo rockero. Y ese estilo también te mola. A lo mejor no es que te entusiasme la música escuchándola 24 horas, pero que alguna canción pues te gusta escucharla. Qué bonito. Hable con amor. Sois dos personas que os encanta hacer cosas. Os encanta la tranquilidad, pero pasar tiempo con vosotros mismos, pero yo os veo haciendo muchas cosas juntos, sobre todo ir a un parque de atracciones, feria, evento. Os encanta también quedar con amistades, pero también siento de que os encantará pasar tiempo juntos. ¡Qué bonito! Sí que es verdad, opción número 2, que yo os veo próximamente viviendo juntos. Puede también, opción número 2, que esta persona donde viva también, a lo mejor que tú al final te tengas que ir te tengas que ir donde vive esta pareja por temas de trabajo, pero que tampoco te va a importar, porque sigo diciendo, tú desde hace tiempo buscas como algo nuevo, y esta persona que entra a tu vida te va a aportar cosas nuevas, opción número 2, o sea que tampoco va a ser ningún impedimento. Porque siento de que esta persona tenga su negocio, que tú, si esta persona tiene su negocio, yo te veo a la larga trabajando para esta persona. Y te lo vas a pasar bien, ¿eh? Trabajando juntos. O a lo mejor esta persona tiene un trabajo fijo, a lo mejor es funcionario, policía, militar, bombero. Vamos, o a lo mejor trabaja también en un hospital público, ¿no? Y a lo mejor, pues, por opción, es mejor que tú te vayas a donde él vive. Sigo diciendo, no te va a importar. Opción número 2, porque también este cambio te van a aportar cosas nuevas. Puede ser también a lo mejor, opción número 2, que a lo primero esta persona realice muchas horas en su trabajo, o a veces tenga que viajar por algo, pero que tampoco te va a importar para nada. Y siento, opción número 2, que esta persona también ya ha ahorrado bastante, tiene como su hogar, porque él tenía claro que quería formar una familia, una estabilidad. Y a esta persona no le va a importar ni tu trabajo ni tu situación para nada. Lo que quiere es compartirlo contigo. Qué bonito, opción número 2. Ni te va a echar en cara es que yo gano más, tú menos, yo aporto. No, o sea, no, todo lo contrario. Esta persona lo que tiene te lo va a dar todo y de corazón, sin pedir nada a cuento. O yo te doy y tú me debes. No, para nada. Aparte, esta persona lo que le encanta es que es una persona muy sincera, muy dulce, muy cariñosa. Siento de que esta persona también, con su antigua pareja, hubo algo también que le marcó. Es una persona que lo da todo, pero
que tampoco que él entiende que su pasado es pasado y que eso para nada le va a cambiar. O sea, que no tampoco te rayes en plan de que del pasado para nada, no. Pasado pisado. Qué bonito. Incluso yo lo que estoy canalizando, opción número 2, que con tu futura pareja yo os veo como máximo en 2 o 3 años matrimonio, formando una familia, un hogar. Qué bonito. Si te preocupa el tema laboral, es que no te preocupes, opción número 2, que no sea un obstáculo, porque encontrarás trabajo o a lo mejor allí estás con la idea de emprender y esta es tu oportunidad también. Es lo que estoy canalizando. ¿Lo ves? Es una relación bastante equilibrada. Y es una persona bastante equilibrada, sabe lo que quiere. Ni es un fantasma ni nada, para nada. Lo ves puerta de recuperación personal y a la felicidad. Esta persona entra a tu vida en un momento que tú ya dejes el pasado atrás, te recuperes ese corazón partido ya que te lo partieron en dos. Y te veo entrando esta persona nueva que te va a aportar felicidad, lealtad. Qué bonito. Formando una familia. Aparte que siento de que en su entorno vas a ser uno más o uno más. ¡Oh, qué bonito! Me encanta esta carta. Lazos afectivos, por supuesto. Veo un gran amor. Veo una relación bastante madura como el buen vino. Sois personas que sois un amor muy entregadas en la relación. Vais a formar una gran pareja. ¡Qué bonito! Y yo veo aquí un gran matrimonio. Obviamente con sus más y sus menos, pues claro que sí. Pero que este amor que llega se queda. Qué bonito, opción número 2. Me encanta, me súper encanta la persona nueva que entra a tu vida. Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y si quieres una sesión privada conmigo, me podéis escribir cucatarot@gmail.com. Gracias, gracias, gracias por verme. De verdad, os quiero, os amo. Me encanta leeros. Dejadme por aquí abajo vuestros comentarios. Sobre todo, activa la campanita de YouTube siempre para que te pueda avisar siempre que suba un vídeo. Os envío mucho amor, mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!